Hola, mi nombre es Santiago Valenzuela y este es mi video reflexión sobre mi proyecto de servicio social. Bueno, la primera pregunta es cómo me pareció esta experiencia. Pues la verdad es que me pareció muy interesante. Este, Desde el principio yo me imaginé que este proyecto, porque yo elegí el desarme, por nombre y solo como por intuición me parecía muy interesante, ¿no? Y pues la verdad es que yo no sé mucho de armas. Y pues lo elegí porque dije, es un tema que me puede afectar, es un tema que me interesa y no me molestaría más bien aprender sobre el tema. Entonces por eso la metí. La verdad es que la experiencia me pareció más que buena. Me pareció muy buena, o sea, muy entretenida, muy interesante. Las clases que tuvimos con el de MOOC Day, con la organización socioformadora, me pareció muy buena. Me parecieron muy buenas más bien, y muy informativas. Las tareas, los exámenes, tests que hicimos también muy interesantes y siento que me quedo con mucha información de ellas. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo pusiste en práctica tus conocimientos y habilidades a lo largo del proyecto? Pues yo la verdad, o sea, en conocimientos sabía muy básico, de leyes, maybe papeles y permisos que necesitabas para tener armas. No sabía mucho, prácticamente nada. Sabía un poco de armas, de que en general por juegos o noticias que había leído en algún momento, o películas, pero no mucho, la verdad. Y pues en conocimientos pues los fui poniendo en práctica a mediados de que los iba entendiendo un poco en clases y ¿cómo se llama? Lecturas que nos daban. Y habilidades, pues pude poner en práctica mi investigación, mi lectura, mi comprensión lectora, este, ¿cómo se llama? Cómo pongo atención, mi toma de apuntes también. Esas fueron las habilidades que yo siento que puse más en práctica, porque son las que más necesitaba hacer un proyecto full en línea. Fueron las que sentí yo que más ocupé. La pregunta 3 es ¿qué problemáticas sociales identificaste con él o los socioformadores a lo largo de la experiencia? Este, pues el problema de la violencia en México, ¿no? Bueno, no. O sea, sí, pero diría que la que más estaba presente es el tema del tráfico ilegal de armas de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México. Porque obviamente es algo que pasa todos los días y como que se escucha en las noticias, pero pues tú no sabes cómo pasa, los números tampoco, bueno, probablemente no eres del todo consciente de cuáles son los números y pues diría que esa es una de las problemáticas que más nombramos y que más identifiqué. Y también pues la violencia en general, que pues a qué personas llegan esas armas, qué hacen con esas armas, ya sea civiles o policías o organizaciones o seguridad, y pues la violencia, o sea, obviamente hay gente que pues la usa en defensa propia, pero sigue siendo en un environment de violencia, ¿no? Entonces, pues esa fue las problemáticas que más identifiqué yo. Bueno, la pregunta 4 es ¿cómo se vincula mi participación y lo que aprendí durante la experiencia con temas como responsabilidad social y el bien común? Bueno, primero, por ejemplo, mi trabajo final fue hacer una propuesta política sobre cómo este, bajar los niveles de violencia en México. Entonces, siento que ahí eso fue como cómo pude involucrar todo lo que aprendí a un documento, vaya. Y obviamente el final era ayudar a México, a la sociedad, a la comunidad, al bien común, obviamente, porque, bueno, las propuestas que hice fue hacer cursos desde secundaria, concientizar a la gente del problema para que toda la gente esté informada del tema antes de que, bueno, para que todos sepan qué hacer si
pasa algo y si se ven enfrentados a violencia con armas o sin armas, ¿no? Y bueno, el quinto punto es mencionar 3 momentos claves que me hayan marcado a lo largo de la experiencia. Bueno, el primero diría yo que fue la primera clase / la clase de introducción, porque fue como cuando nos presentaron al socio formador, a Mukde, que es el socio formador, estaba como el representante, no sé si así se debería decir, pero representante de Mukde, que se llama Gerardo, que fue el que nos acompañó en una clase cada semana. Siento que eso fue, pues obviamente, muy remarcable porque fue el inicio, ¿no? El segundo punto fue hacer un trabajo, o sea, un cuadro comparativo entre distintas leyes o tratados sobre las armas, porque pues ahí pude poner en práctica lo que había aprendido en las clases y más lo que investigué, y aparte nos habían dado unas lecturas. Entonces, con todo eso que pude poner en el cuadro comparativo, se me quedó más que en la mente, ¿no? Entonces, ese siento que fue el momento que más el momento que me di cuenta que había aprendido más, porque diría que fue mi trabajo más largo y fue el que mejor pude hacer, el que más tiempo me tomó, el que más información tuve que recopilar. Entonces siento que fue como el momento que me di cuenta que sí estaba aprendiendo, ¿no? Y por último es el trabajo final, porque fue pues hacer una propuesta desde mí, desde lo que yo pensaba que podía ayudar a México. Entonces siento que esa estuvo muy bien. Y esos fueron pues, los 3 momentos más claves que yo pienso que fueron los que más marcaron mi experiencia. Y la última cosa es cuáles son mis compromisos como ciudadano y futuro profesionista a partir de lo que viví en esta experiencia. Bueno, creo que está claro que mantenerme alejado del mundo de las armas, o sea, obviamente no traficar, no tener, o sea, eso es algo que no me interesa, la verdad, y pues dudo que me interese porque siento que es algo que no rellena, y puede traer más problemas que soluciones. Entonces, alejarme de ese mundo, concientizar a la gente cercana a mía, o sea, cuando tenga hijos, si tengo, decirles, pasarles todo lo que aprendí, pasarles pues mis reflexiones sobre esto para seguir pues, bajando la violencia, ¿no? A mis amigos también comentarles de esto para que pues, sepan un poco de cómo está México y la violencia y las armas. Y también eso, creo yo. Muchas gracias.